Hola, ¿cómo están? Yo soy Abraham Velasco, dándoles una cordial bienvenida a esta nueva emisión de nuestro podcast del futuro no me acuerdo, retomando actividades después de muchísimo trabajo que tuvimos en el periodo ferial. Vamos a tratar de tener la continuidad que teníamos en las emisiones de nuestro podcast. Tenemos preparadas entrevistas y charlas muy interesantes con diferentes personajes del ámbito cultural de nuestra ciudad. Hoy tenemos como invitado a Israel Gutiérrez, mejor conocido como el Noise. En unos momentos más tendremos la charla con él. Recordarles que se pueden comunicar con nosotros a nuestros correos electrónicos, que es imacpodcast@gmail.com o basudevabram@gmail.com. Vamos a pasar a nuestra primera sección, que es el que parte y comparte con nuestra recomendación discográfica. Hoy les quiero comentar que les quiero recomendar un disco publicado en el año 2012. Es un disco de un cantautor que surgió en los años 60 y 70. Fue el fundador de la banda Le Orme, una banda italiana de rock progresivo que fue de las tres bandas más representativas y más famosas en el mundo que dio Italia, y que conservando su lengua original, que es el italiano, sin intentar hacer música en inglés. El rock progresivo que Leorme ejecutó y que produjo fue muy bien aceptado en todo el mundo. Junto con Premiata, Forneria, Marconi y con Banco del Mutuo Soccorso, son las tres bandas, digamos, emblemáticas de la época de los 70s del rock progresivo italiano. Aldo Tagliapietra, su cantante principal y bajista y compositor principal, fue quien fundó Le Orme, y que con esa voz tan peculiar que tiene, le dio muchos frutos a esta banda. Hace unos pocos años Le Orme estuvo aquí en Aguascalientes en una feria de las calaveras, si mal no recuerdo. Tuve la oportunidad de verlos en vivo. Desgraciadamente, sin Aldo Tagliapietra, que era pues la voz tan peculiar de Leorme. Ya nomás de los miembros originales estaba Michi Dei Rossi, que es el baterista original, y que parece ser se quedó con el nombre. Aldo Tagliapietra abandonó Leorme por ahí del 2009, la última vez que estuvo con ellos, y se dedicó a hacer una carrera solista. Hoy les quiero recomendar un disco que él publicó en el 2012, que hace unos años me topé con él, con este disco, y me sorprendió porque algunos trabajos de Aldo Tagliapietra que yo había escuchado eran, pues no tenían nada que ver con lo que había él propuesto como música en su banda madre, en Leorme, que era, como les digo, rock progresivo, un rock progresivo característico por melodías muy bien trabajadas, o sea, un rock progresivo muy melódico, muy accesible, que aunque tenía la complejidad y el trabajo en los arreglos, en la construcción de la música del rock progresivo de aquellos años 70, las melodías eran muy atractivas. Yo creo que eso fue una de las claves para el éxito de Leorme en todo el mundo. Y este disco, que lleva por título Nella pietra e nel vento, que es en la piedra y en el viento, para mí fue una sorpresa escuchar que Aldo Tagliapietra retomó el lenguaje del rock progresivo, quizá no tan elaborado como en los años 70, pero sí retomó ese espíritu del rock progresivo, en sus letras también ese misticismo que lo caracterizaba y que luego él alimentó al incursionar en la cultura de la India, estudiando sitar y teniendo viajes constantes hacia la India. Este disco, de La Pietra en el Vento, es una colección de canciones que no tiene desperdicio, empezando por la canción que le da título al disco. Es como si estuviéramos escuchando el Leorme de los años 70, pero ahora en esta época. Como les digo, este disco fue publicado en el año 2012, y posteriormente Aldo Tagliapietra publicó un disco más que se llama Invisibile Realtà, que también
continúa con con esta misma fórmula de retomar pues el espíritu, los arreglos, la composición, la construcción de la música del rock progresivo de los años 70 que él manejó en su banda Leorme. Este disco en La Pietra en el Viento podía haber sido el nuevo disco de Leorme, sin duda, sobre todo porque la personalidad que tiene, el timbre de voz que tiene Aldo Tagliapietra era característico de Leorme. Leorme ha continuado también haciendo producciones, pero yo ya no escucho a Leorme como si fuera Leorme, escucho más a Leorme en las producciones más recientes de Aldo Tagliapietra. Nella Pietra en el Vento es un disco que les recomiendo mucho. Esta es nuestra recomendación del día de hoy, nuestra sección El que parte y comparte. Vamos a pasar ahora a nuestra siguiente sección, no sin antes comentarles que a Israel Gutiérrez, el Noise, lo conocemos hace bastantes años, cuando él empezó a figurar en la escena rockera local con su grupo Mesías, junto a Alex, Quique, los integrantes que han estado pasando por Mesías. Mesías fue una banda que se dio a conocer por haber ganado, no, si mal no recuerdo, la tercera emisión o la cuarta emisión del concurso Explosión Rockera que un servidor organizaba para el Instituto Cultural de Aguascalientes. Mesías tuvo cierta presencia a nivel local, muy importante, y a nivel también nacional. La charla que tuvimos con él es muy interesante porque Israel, aparte de la parte musical pues que ha desarrollado a lo largo de su vida, no solamente con Mesías, sino con otros proyectos que él ha desarrollado, sobre todo en la música electrónica, también ha incursionado en el cine, en la sonorización, en la producción y como ingeniero de grabación en su estudio. Vamos ahora pues a pasar a nuestra charla con Israel Gutiérrez Nois en esta nuestra sección que es La memoria es más antigua. Adelante. Muy bien, pues ya estamos en nuestra sección La memoria es más antigua con nuestro invitado del día de hoy, reanudando actividades en este podcast del futuro no me acuerdo. Israel Gutiérrez, el Noise, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, muchas gracias por la invitación, Abraham. También un gusto verte y saludarte, aunque sea en manera virtual. En manera virtual, muchos años de conocernos, Noise, desde aquellas épocas de la explosión rockera, vamos a platicar acerca de todo tu trayectoria, cómo inició todo, cómo inició tu atracción por la música, por qué se dio esto, porque no solamente tú, también tus hermanos siempre han estado metidos en la música de una u otra manera. Entonces supongo que en el núcleo familiar hubo como ese incentivo de alguna forma, como ese estímulo de poder estar como siempre en contacto con la música. ¿Cómo inicia tu atracción por la música? ¿Por qué decides en algún momento empezar a incursionar en la música? Fíjate que ahorita que lo mencionas, siempre me gustó la música y siempre quise que me metieran a clases de guitarra, de no sé, piano o lo que fuera, pero no, en mi familia más bien bueno, les querían que nos metieran a cursos, por ejemplo, de niños de los scouts, deportes, fútbol, básquetbol, y por más que quisimos la música, pues no, a lo mejor no nos alentaron en ese aspecto de las artes. Creo que la ventaja es que sí, mis padres son muy melómanos, entonces siempre estaban comprando discos y cuando Ahora, compraban discos, pues a veces nos tocaba ir con ellos y que nos compraran uno o dos. Entonces, no sé si a lo mejor pensaban que eso de llevarnos a estas clases artísticas no iba a ser como muy redituable, o más bien buscaban que estuviéramos haciendo diversas actividades y gracias a eso sacáramos otros proyectos, pero debido a eso yo, por ejemplo, entré ya muy tarde a la música. Yo empecé ya a los 19, 20 años. De hecho, empecé con Mesías realmente con la música. o sea, tus inicios fueron con Mesías. Oye, ¿y qué discos compraban tus papás y qué discos les compraban a ustedes? Mira, por ejemplo, yo me acuerdo muchísimo, a mi papá le gusta mucho boleros, música argentina de protesta. Bueno, le gustaban así como cosas mucho más clásicas, pero a mi mamá siempre le gustaron los Beatles, los Rolling Stones. Aparte le gustaba como lo popular, ¿no? Emanuel, José José, Ujú. pero no sé, me acuerdo, por ejemplo, mucho de Mamas and the Papas o toda la música que venían en recopilaciones hippies. Entonces, como era Claro. la época de mi mamá,
a ella le encantaba esa música y ella siempre nos ponía ese tipo de música. De hecho, yo siempre odié a los Beatles porque siempre mi mamá ponía los Beatles. Este, no me gustaba, yo creo que es parte de la adolescencia, ¿no? Que no te gusta, Vas en contra de lo sí, que de tus todo lo que papás... dicen tus papás. Pero ya hasta después, cuando empecé con José a tocar y que él era muy fan, pues empecé a ver videos, a entender la música y ahí es cuando te das cuenta, bueno, maduras y te das cuenta de todas las bondades que tenía esa banda, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Oye, no, entonces dices que iniciaste prácticamente con Mesías. Pues digo, éramos ustedes más chavos que yo, pero eran muy, muy chavos, pues era un grupo nuevo también, que estaban, recuerdo que Alejandro había tenido antes de, no, antes de Mesías a los Anaconda, era un trío, y siempre estuvo alguien como influenciado por The Cure y estas cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo se da, cómo se conocen, cómo se da el asunto de Mesías? Y cómo es que tú inicias en la música junto con Mesías, o sea, prácticamente estabas aprendiendo, pues, música a la par de que ya estabas desarrollándote con una banda. Sí, mira, es algo chistoso. Yo nací en Ciudad de México y ya cuando vine aquí a Aguascalientes fue a terminar mi preparatoria. Entonces, en el último semestre, año de la prepa, ya lo cursé aquí en Aguascalientes. Entonces entré a la universidad y en la carrera de comunicación fue donde conocí a Alejandro Montoya y él iba un semestre, un año más abajo que yo. Y a mí siempre me gustó la música, me gustaba mucho Depeche, The Cure, bueno, traía todo lo de la onda. De hecho, me tocó ver a Fobia y algunas bandas todavía en Ciudad de México cuando todavía pues no era nadie o el rock no era todavía conocido, no sacaban sus discos, pero pues yo no Ajá. sabía, yo no tenía idea de cómo era el rock porque no era músico en ese entonces. De hecho, creo que aún todavía no soy músico, ¿no? Siempre fui Ajá. más como hobbyista de la música. Y gracias a que conocí a Alejandro, él me invitó a sus tocadas de Anaconda, le empecé a ayudar como con la imagen y de asistente y le decía, oye, ¿por qué no ponen pues más este tipo de música o le metes algunas cosas? Y pues sí, de repente querían meter algunas ideas en Anaconda, pero como que los chicos con los que estabas pues tenían otras ideas, entonces chocaban y él era el apasionado más en composición, en hacer las rolas. A veces pues no querían cooperar a lo mejor ya ves que, bueno, algo que pasaba mucho antes y a ti te pasó, y creo que es una desventaja que tuvimos y que no hay ahorita, es que, por ejemplo, conseguir los parches de una batería o unas baquetas o las cuerdas de una guitarra aquí en Aguascalientes era muy caro, a veces difícil, este, Claro, no había incluso de para las todo, tenías que tocadas, ajá. encargar cosas. Si necesitabas algo muy específico, pues no lo tenía en existencia, había que encargarlo y te costaba no sé cuánto. Y eran meses, ¿no? Yo me acuerdo que algunas de las cosas, por ejemplo, mis primeros audífonos profesionales se los encargué en Casa Terana a Juan Manuel Muñoz, ahora que vi este, el podcast que hiciste con él. Ajá. Sabía que él era importante, pero no me había dado cuenta. Bueno, creo que es gran ventaja de lo que haces, de la importancia que él tuvo o que él tiene en la historia de la música de Aguascalientes, aunque nadie lo sepa, ¿no? O sea, no esté difundido, pero creo que muchas de las acciones de gente que a lo mejor no se vio masivamente influyeron a que Aguascalientes sea lo que es ahorita, ¿no? Claro, sí, que siempre ha habido un movimiento de rock ahí latente todo el tiempo desde que yo soy adolescente, desde que soy niño. Yo empecé a ver, igual que tú, grupos de rock tocar en vivo, de chavos más grandes que yo. O sea, yo tenía 11, 12 años y yo veía chavos de la prepa tocando cosas que decía, wow, ¿qué es esto? Siempre ha habido eso en Aguascalientes, pero siempre ha faltado como el, el boom, ¿no? De que las bandas de Aguascalientes, de manera masiva, digamos, sean conocidas a nivel nacional. Oye, entonces se conocen Alejandro y tú, como que empiezan a tener como afinidad de gustos, etcétera, etcétera. ¿Y qué sigue? ¿Cómo surge Mesías? ¿Cómo surge la idea?
De ahí yo, ¿Cómo se juntan los otros dos integrantes? de ahí yo bueno, empecé a platicar con Alejandro y creo que que no me acuerdo si fue la segunda explosión rockera, donde participaron como Anaconda y que no le quisieron ayudar. En ese entonces su novia era diseñadora y les hicimos como un escenario para la tocada, la presentación que tuvieron en Explosión Rockera. Y al final no les fue bien, pero él quedó muy molesto con los integrantes de su grupo y dijo Alejandro, no, pues aquí muere este proyecto, mejor ya vamos a hacer otro proyecto. En ese entonces yo también era fan de muchas bandas locales y ayudaba a Quique, ¿no te acuerdas que si tenía el fanzine Bajo la Rueda? Sí, claro. Colaboraba con él y él me empezó a invitar a las tocadas. De hecho, de las primeras bandas que conocí fue el que ría el último en una tocada. Creo que las organizaba Humberto Gutiérrez en Acacia, que era... Fíjate que esas tocadas eran en un local de Humberto, pero en realidad los organizadores éramos las mismas bandas. Nosotros Ah, nos ok. organizábamos para hacer los toquines, eran clandestinos porque no teníamos permiso de nada. Y Beto nos prestaba todo así, también siempre estaba ahí en la fiesta ayudando, pero era completamente clandestino el asunto. Y se ponían muy bien esas tocadas. De hecho, yo ahí, bueno, la primera vez que fui conocí al que ría al último, me gustó mucho, y una banda de Zacatecas, que no me acuerdo ahorita el nombre, algo Ruido Blanco, no me acuerdo cómo se llamaba, pero también vino esa vez a tocar con ustedes, y ya después empecé, gracias Enrique, a conocer a los demás, a Producto, y todos los proyectos que estaban, ¿no? Lo Blaster con Olimpo, Olimpo. pero se me hacía muy, bueno, a mí me sorprendía que con muy poquitas cosas se buscaban los espacios y realmente yo, por ejemplo, de lo primero que sufrí aquí en Aguascalientes, cuando llegué a la prepa traía el cabello largo, entonces todas las calles me decían joto, maricón, en la escuela a veces no me querían dejar entrar. Eh, una vez teníamos creo que un evento de la escuela en una antro, no me acuerdo si era el Cabús el que estaba acá por salida a Mm, Zacatecas y no me sí. dejaron entrar por el cabello largo. Entonces, pues sí, creo que a lo mejor eso que tú comentabas hace rato de Aguascalientes, de que no ha progresado, creo que es porque en cierta forma la sociedad está como 20 o 30 años atrás, ¿no? En ideologías, en formas de Eh, pensar. Es que yo siento que siempre ha habido, ha estado paralelo, porque pues yo creo que fui de los primeros que empezó a traer el pelo largo, te digo, a los 10 años ya me andaba queriendo dejar el pelo largo y en la primaria luego en el colegio me decían, no, no, dígale a su papá que se lo corte. Pero yo veía chavos de la prepa de Petróleos que traían sus gañotas y ya tocaban y tocaban cosas muy, muy gruesas, o sea, no tocaban cosas así sencillas, eran gente muy talentosa, que incluso todavía son músicos, varios de ellos, y músicos de mucha trayectoria. Entonces siempre había como esas dos partes, como la parte de la gente muy conservadora y la parte de la gente joven o cierto sector de la población que estaban ya como más informados, que estaban ya como más en otra onda. A mí, así de la nada, en la calle, caminando por la noche por el pelo largo, me llegaron a parar los policías y a ver qué onda conmigo. O sea, no era bien visto o no era muy común. Entonces, sí, pues siempre, digo, todavía en los noventas, que es más o menos la época en la que tú estás mencionando, pues todavía sucedían esas cosas. Yo recuerdo una época en la que, habíamos, no sé, antes de esta época que tú dices, habíamos 5 bandas de rock en Aguascalientes, todos así ya con el pelo largo y no sé qué, y sí te veían raro. La gente, tú ibas a algún bar o lo que sea y te veían raro, o bien no te dejaban entrar, como bien mencionas. Sí, había como, no sé, esa como rechazo a estas ideologías de fuera, de que fuera a ser algo malo. También creo que como el mundo no estaba tan globalizado ahora con redes y todo lo que hay muchísima información, entonces desde niños tienes muchas más cosas e incluso la televisión es más abierta, ¿no? Este, hace poco Claro. estaba yo me quejaba mucho que en la televisión, en el cable siempre te ponen lo que ellos quieren, ¿no? Y la gran ventaja, a mí se me hizo un sueño ahora que está en las plataformas y tú escoges lo que quieres ver, no vas a ver lo que te pongan a fuerza. Claro, sí, sí, no, y fíjate, en la época de adolescente, yo cuando estaba en la secundaria, etcétera,
para comprar un disco, bueno, afortunadamente, curiosamente siendo una ciudad pequeña, etcétera, era fácil más o menos conseguir discos recientes porque Chuy Díaz tenía su mamá una tienda de discos justo enfrente de Casa Terán que se llamaba El Golpe. Y este cuate se iba a Los Ángeles, se compraba cientos de discos importados, europeos, estadounidenses, etcétera, y se los traía y los ponía a la venta ahí en su tienda de discos. Y de ahí tú, al tanteo, o por lo que habías leído en alguna revista, decías, ah, pues voy a comprar este. Y cosas rarísimas que hasta la fecha siguen siendo muy underground. Por ejemplo, estaba checando, ahorita vamos a hablar más adelante de lo del disco de Depeche Mode. Estaba checando que en los créditos del disco de Ultra, que es el que vamos a platicar, que tú nos vas a hablar de ese disco, viene en percusiones un cuate que se llama Jackie Liebesit, que es el baterista de Can, una banda, una banda alemana de los 70s, increíble, era una banda De experimental. krautrock, ¿no? Sí, rarísimo esa banda. Y aquí en Aguascalientes, pues nosotros llegamos a conocer a Can desde los años 70 porque justamente Chuy Díaz se traía esos discos. Yo llegué a tener discos de Can en mis manos, viniles, llegué a comprar discos y era una banda muy, muy rara. Y te digo, desde entonces siempre ha habido un núcleo de personas como muy melómanos o músicos muy inquietos, pero como que va paralelo con lo que tú dices esta de la sociedad conservadora. Y aunque era difícil conseguir los discos o eran más o menos caros, pues el que le interesaba estaba ahí, ¿no? Yo les platico a mucha gente que a mis 16 años yo ya tenía una colección de viniles importados de 700 de 700 viniles, ¿no? Que tuve que utilizar para luego para pagarme mis estudios de música, etcétera. Pero bueno, estábamos en el asunto de que ya estaban tú y por un lado conociste a Alex Montoya y por otro lado ya estabas también cotorreando con Enrique Serrano, que era el que hacía el fanzine de Bajo la Rueda, que lo hacía junto con Anuar, ¿no? Sí, ¿Verdad? sí, y gracias a ellos conocí todas las bandas de música. De hecho, empezamos a salir porque también Alejandro, bueno, otro de los, algo que nos unió mucho, yo siempre, ahorita que hablabas del pasado de Aguascalientes y de que se pueden conseguir muchas cosas, cuando vine con mis papás me mandaron a mí de adelante a ver escuelas y todo para mis hermanos, como para decidir, teníamos algo de familia y me quedé con ellos y estuve un par de meses todo el verano con ellos, con mis familiares. Y algo que me gustó de Aguascalientes es que había dos tiendas de música buenas, en ese entonces estaba Baby Rock y otra que estaba en Madero, creo que había una de Radio Grupo, de hecho eran tres, ¿no? Es que en Madero estaba lo que era, bueno, estuvo Yes Discos, que fue la continuación del Sí. golpe que te digo que estaba en Rivero Gutiérrez, y Baby Rock también es de la misma familia, que es de Chuy Díaz, es de su hermana Meche, o sea, ellos siempre se dedicaron a eso y siempre fueron como muy, tendían siempre hacia el rock, hacia la música alternativa, pero en Madero no recuerdo cuál otra tienda había así de como de música. Había Yo creo que una era... que ahora creo se llama Tronics, que era, bueno, que después se llamaba Ah, Tronics, que vendían como cosas de claro, electrónica y cosas. claro, sí, 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 cómo no. Estaba ahí en la esquina de 16 de septiembre y ¿cómo se llama? Bueno, no sé si ahí ya se llama 16 de septiembre. Y Madero, estaba en la esquina, Sí, ¿no? sí, 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 sí. claro. Y eso me llamó la atención, que había discos sencillos, por ejemplo, cosas que yo veía en México, en las tiendas grandes, en Mix Claro. Up. Y otra cosa que me llamó la atención es que estaba Publicaciones Excelsior, que yo Mm. soy fan de los cómics de siempre, que así conocía también a Alejandro y a Enrique. Y en ese entonces no había Sanborns en Aguascalientes, pero estaba No, Publicaciones Excelsior. sí, Y ahí en yo, por Empariano. ejemplo, en México compraba en American Bookstore o cosas así los cómics que traían de Estados Unidos. Y aquí Excelsior traía las mismas revistas de Estados Unidos, los mismos libros de Estados Unidos que importaba DIMSA. Y dije, pues ya las dos cosas que más me gustan están en Aguascalientes, entonces vámonos, ¿no? Órale, qué chido. Oye, luego, ¿cómo se conforma pues Mesías? ¿En qué momento deciden? Y lo hablaron o empezaron a ver que las congeniaban musicalmente. ¿Cómo fue?
Pues congeniar en gustos tal vez, porque Enrique y yo empezamos de cero con Mesías. Enrique sabía un poquito más que yo, ya tenía algunos cursos que le había dado Arnoldo de batería, pero no tenía instrumento. Yo nunca había tocado nada. En ese entonces, después de que se peleó Alejandro con los chicos de Anaconda, habíamos platicado, yo escribía cómics, hacía dibujos e historietas, hice un fanzine de cómics y en ese cómic había un personaje que se llamaba Mesías y les Mm. gustó el nombre y pensamos usarlo como la idea para el grupo y sí pensamos en un concepto. Antes de tener la música, queríamos que fuera entre Depeche Mode, The Cure, de esas bandas que a nosotros nos gustaban y que no estaban de moda y que iban a ser diferente. Eso fue lo primero. Y de ahí conocimos, bueno, creo que se juntó una vez, hubo un primer ensayo eh, donde otro compañero de la carrera que se llama Reinaldo García, él era el único, aparte de Alejandro, que tenía instrumento, tenía una Stratocaster americana con un ampli grande Fender y se juntaron a palomear él, Enrique con una batería prestada, creo, y Alejandro. Y Órale. al siguiente ensayo, Nora, la novia de Alejandro, tenía un tecladito de esos Casio chiquititos, de esos de Ujú. bocinitas. Y Sí, ella sí me lo lo recuerdo. prestó y con eso empecé. Órale. Afortunadamente ahí, ya en la carrera, yo empecé a tener bueno, Enrique trabajaba, yo empecé a tener mi servicio social en gobierno del estado y también me daban una lana y con mi primer sueldo me compré mi primer teclado y me metí a clases de música, que primero fue teclado y luego piano, que en MIDI, acá en José María Chávez. Con Mario Gustavo Juárez. Sí, en ese Él era el entonces a mí no director. me dio Mario Gustavo clases, pero sí en su escuela. Sí, claro, ahí en la escuela que esa escuela era como una asociación, una sociedad entre Mario Gustavo Juárez en la parte académica de la escuela y Víctor Ramos, el dueño de la tienda de música. Órale, ¿cuándo hacen su primer toquín? ¿Qué sintieron? ¿Cómo empezaron a salir las primeras rolas? ¿Les empezó a gustar el resultado? ¿Se empezaron a motivar? ¿Cómo fue la onda? Pues imagínate, de no saber nada y de tocar tres tonos, a mí me decían qué tono tocar, así, este botoncito y luego este botoncito y luego este botoncito, este, y ve siguiendo el tiempo, ¿no? Entonces, con el primer músico que fue, nada más fue como 2 veces, y ya después Alejandro tenía un amigo de la infancia, que era Agustín, que era el bajista, tampoco Ujú. tenía bajo, pero consiguió prestado y poco a poco fuimos en los ensayos, una vez hicimos una tocada en mi casa, vivía en Bulevares en ese entonces con mis papás, invitamos a algunos amigos, a los amigos les gustó y pues vamos dándole. Mi primer teclado no era ni siquiera Casio, era eh, un teclado ConcertMate que es de la marca Radio Shack. Radio Shack casi siempre como que compra las marcas y que le pongan una marca diferente. Por ejemplo, Moog en su tiempo hizo un teclado para Radio Shack que se llamaba, bueno, no me acuerdo el nombre, Sí, MG1, algo así. les maquilaban, ¿no? O sea, tú Ajá. fabrícamelo, yo le pongo mi marca. Sí, y este no era marca. Yo me acuerdo que ese fue mi primer teclado. Sonaba horrible porque eran de esos de bocinas, feitos. Pero lo que hice en ese entonces, no me acuerdo por qué Gerardo Rodríguez ya no quería uno de los procesadores de los que usaba en Félix Culpa y se lo Ajá, puse de efectos al teclado y sonaba más chido. Entonces, pues esos claro. efectitos fueron los que empezaron a hacer hasta que pude comprarme mi primer sintetizador. Pero ¿Qué, pues qué fue fue toda tu, una cu- odisea. qué fue tu primer Dime, cinte? ¿Cuál fue tu primer cinte? un Yamaha SY35. Yo me acuerdo que quería uno como el de Lalo Watts. Lalo Watts en ese entonces era como mi ídolo. Bueno, era el que real último. Que ese Yamaha de Lalo, yo se lo vendí, porque lo compré yo primero para el que ría. Con ese primer SY, que también tuve un SY, que fue 35 también creo, yo grabé todos los teclados del primer disco del que ríe. Entonces, como ya estaban grabados los teclados, dijimos, necesitamos que alguien lo toque en vivo. Y entonces invitamos a Lalo empezó a tocar mi teclado, y luego Lalo, creo que me pagó el teclado, y luego se compró otro él porque, no, en un concurso justo de Yamaha, de nivel nacional, que era el Yamaha Music Quest,
Ujú. Ganamos el segundo lugar y fue un teclado el premio. Oye, un SI-35 estaban re buenos esos teclados. Pues no tenían, por ejemplo, secuenciador, pero tenían una parte que le llamaban como, bueno, tenía como, le llaman vector síntesis y podías poner cuatro sonidos y con un circulito dividías las cuatro partes del sonido, entonces podía hacer como efectos raritos. Entonces, estuvo bien, ese me acuerdo que mi papá todavía seguía trabajando, viajaba mucho a la Ciudad de México, trabajaba para la UNAM y en una de esas le encargué de México, pues cómprame el teclado que alcance, ¿no? Y fue ese Y35 a lo que me alcanzó, porque incluso los de proyección, yo había visto Korg, por ejemplo, les vi a Félix Kulpak, ellos tenían creo que un 01W, Ajá. pero eran carísimos, eran cosas que en ese entonces eran, no me acuerdo si 8 o 12,000 pesos, pero para Claro, mí porque era era imposible mucho pagar. dinero, Ajá. claro. En Oye, ese entonces el otro creo que había costado 3,500. y bueno, ahorita tienes un arsenal de teclados, no sé si todavía los conservas. Yo me acuerdo en tu estudio ahí por la Alameda que tenías una cantidad de teclados de todo tipo. ¿Sigues conservando todos esos teclados? Pues me deshice de muchos, sobre todo de los más grandes, de los órganos, porque, bueno, con el paso del tiempo me tuve que deshacer de ese estudio y pasé a otro más pequeño y así ha pasado, ¿no? Mientras ha pasado el tiempo, ya no tengo espacio, entonces, pero Claro, todavía tengo fácil unos, que serán 15 más fíjate. entre módulos y teclados. Oye, no, o sea, Mesías fue una banda bueno, pues ganaron la explosión rockera, sacaron un disco, estuvo producido por Carlos Walraven. Toda esa experiencia, ¿cómo llegaron, cómo decidieron entrar a la explosión rockera? Yo supongo que porque pues en ese tiempo todas las bandas querían entrar a la explosión rockera para tratar de ganar algo, pero ¿cómo fue la experiencia de la explosión rockera para ustedes? También recuerdo que los recursos eran muy complicados porque, aunque Carlos Walraven los produjo, me acuerdo que fue en una semana todo. Vamos a grabar el disco en una semana, pero en fan, ¿no? Casi que y graben y mezclen y vámonos, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo decidieron entrar? ¿Cómo fue todo eso? Gracias a un concurso en el que habíamos participado, que era de bandas nuevas o algo así, Generación X, que era de, no me acuerdo cómo se llamaba esta asociación del PRI, que hizo un concurso. En ese concurso ganó Inciso A. Nosotros Mm. quedamos creo que en segundo lugar y también los puercos sexuales. Ujú. Entonces eso nos animó, dijimos, pues no somos tan malos, entonces a lo mejor vámonos a la explosión rockera. Y ahí fue donde pues donde nos animamos. La verdad, no se me hizo tan pesado, bueno, sí se me hizo pesado el grabar el disco en una semana, pero ya teníamos experiencia porque siempre tuvimos pocos recursos. Claro. Entonces, pues, bueno, el primer demo que grabamos de Mesías fueron dos canciones contigo en un multitrack, no sé si te acuerdas de esos Tascam. ¿Conmigo lo grabaron? No manches, no me acuerdo de eso. Grabamos dos canciones, nos mezclaste la bataca en un track y luego en Eh, otra metimos el bajo, en otro todo lo que iba de teclados y guitarras, no me acuerdo, y al final las voces. O no me acuerdo wow. si grabamos separados, si en alguno de esos hiciste un bounce en algún track y ya después las voces. Pero el primer Sí. demo de dos canciones nos lo grabaste tú, de ahí pasamos a otras cuatro con Lalo en su estudio cuando empezaba Ajá. y nuestro Sí. primer demo así oficial fueron esas 6 canciones, dos que grabamos contigo y las cuatro con Lalo Watts. Entonces Órale. estábamos acostumbrados a, no hay dinero, hay que Sí, hacerlo sí. rápido. Claro. Oye, me gustaría escuchar eso, oye. ¿No tienen por ahí esas grabaciones? Sí, de hecho, una vez me lo pasó hasta Armando Ortiz, el cassette en, Órale, en digital, pero lo voy a buscar y ahí lo tengo y te lo mando ¿cómo para que lo no? escuches. No me acordaba de eso, fíjate. Ese mini estudio ni siquiera era mío, era de Hugo. Y ahí nosotros en el que ríe de repente grabamos así ideas y cosas. Y me gustaba a mí grabar, me gustaba. Después como que le perdí el gusto a la onda del estudio, pero me gustaba grabar porque también grabé un demo de La Canija, ¿te acuerdas? Sí, Que era el grupo donde estaba el Alf. y eran Y súper de hecho, amigos de Alejandro Montoya.
Sí, pero no me acordaba que yo les había grabado un par de rolas. Órale, qué chido. Me gustaría volver a escuchar ese tipo de cosas. Entonces entran a la explosión rockera, mi noise, y pues ganan, cabrón. Sí, la verdad, en ese entonces creo que era más el show que la música, porque músicos muy buenos nunca hemos sido. Agustín sí se defendía porque, creo que la gran ventaja también fue que todos nos metimos a estudiar. Enrique batería, yo al MIDI y también creo que Agustín se metió al MIDI a estudiar bajo. Entonces, por ejemplo, yo duré 3 meses estudiando teclado y me di cuenta que eso de acordes, ritmitos no me iba a funcionar y fue cuando me metí a piano. Ujú. Este, pero piano realmente estudié como año y medio, 2 años, o sea, realmente no fue mucho. Y pues mucho fue aprendiendo en la práctica, realmente no sabía nada. De hecho, cuando compré el primer sintetizador, me acuerdo que me decía Alejandro Montoya, ¿sabes qué? Tú no lo vas a poder usar porque para un sintetizador poderlo usar, tú tienes que programar todo el sonido, no trae nada. Entonces, la verdad, ni te ilusiones, tú no vas a poder usar. ¿Para qué quieres un sintetizador? Yo decía, sí, sí Órale. traen sonidos. No, no, no. Él tampoco sabía, pero pues él era el que nos decía todo, qué hacer y cómo hacer y pues Órale. nos dormía, ¿no? Pero se me hace muy Claro, chistoso porque a final de cuentas pues traen una serie de presets y sí puedes hacer tú después los tuyos, pero claro, no por sé por qué supuesto. tenía esa idea de que a lo mejor como los análogos, ¿no? Que sí no traen presets y haces Oye, pero se de me hace todo. muy chido lo que comentas de que, bueno, por ejemplo, dices, no éramos tan buenos músicos, pero ¿sabes qué sí se notaba en Mesías? Un concepto, como tú dices, que desde antes de todo ustedes estuvieron pensando en eso y a la hora de ver a la banda, sí se notaba una personalidad, o sea, fuera influenciada por quien fuera influenciada, tenían un concepto concreto, no había una rola que sonara pop y otro a latino y otra, o sea, era una banda con una idea concreta. Y lo de que fueras buen músico, buen ejecutante o no fueras bueno, creo que en el rock eso no es que salga sobrando, sí es bueno desarrollar una habilidad instrumental, pero lo que más importa es como la expresividad y el concepto y el lenguaje que vas desarrollando, ¿no? Entonces creo que a lo mejor siento yo, porque en las explosiones rockeras, si te acuerdas, los que iban a ser productores eran parte del jurado y en la final. Entonces, pues Walraven tuvo mucho que ver en escogerlos a ustedes. Y además recuerdo que Walraven dijo, es que si nada más tengo una semana para grabar a la banda, necesito grabar a la banda que yo considere que la voy a hacer mejor en ese tiempo. Porque si me meto a grabar en una semana una banda que no voy a, o sea, que no la vamos a armar, vamos a tener que estar ahí, parchando cosas, pues va a ser imposible. Igual Raven tuvo mucho que ver en la decisión de que ustedes fueran los ganadores. Digo, al margen y a pesar de lo que tú dices, que a lo mejor no eran los grandes instrumentistas, pero finalmente pues eso no importaba nada porque había una idea muy clara de lo que querían. Sí, a comparación, por ejemplo, de él, que era un gran baterista, pues me acuerdo que cuando llegamos al estudio y nos ponía, por ejemplo, al Kickel el metrónomo o a hacer las cosas, Claro. pues repetíamos y repetíamos y no nos salía. Y la verdad, tuvo mucha paciencia con nosotros. Obviamente Alejandro, que era Alejandro y Agustín, que fueron los que más se desarrollaron como músicos, no batallaron tanto, pero creo que conceptualmente la ventaja es que nosotros sabíamos qué queríamos, cómo buscábamos y le dedicábamos el tiempo al grupo como si fuera nuestro trabajo. O sea, lo veíamos con seriedad. De hecho, por lo que yo me separé fue por eso, porque fue cuando Alejandro tuvo eh, su primer hijo y ya no iba a haber como lo mismo, ¿no? La misma compromiso. Acabábamos de grabar un disco que estábamos moviendo gracias a, ya ves, bueno, después de Explosión salieron oportunidades como la gira Centro Occidente, ajá. Perdón, es que estoy grabando del celular y se me metió una llamada. No, no Perdón, te no cuides. te escuché lo que estabas diciendo. Que bueno, gracias a la explosión se hizo lo de la gira Centro Occidente. Entonces, Sí. con Uy, lo de esa la fue una gira, experiencia. con lo de la gira nos salió lana para, bueno, fue un relajo administrar, o sea, había cosas a las que nos dimos cuenta que no estábamos preparados. Y gracias a eso pudimos grabar un segundo disco ahí mismo en Estudio B, produciéndolo ya más a lo que buscábamos y quedó completo, se grabó completo. El problema, y por lo que yo me salí, por ejemplo, en ese entonces,
fue que ya no estaba esa seriedad que le buscábamos porque Alejandro iba a tener un hijo y iban a cambiar como que las cosas en cuanto a, pues nuestra idea era buscar, como siempre ha sido, ¿no? Ir a otro lado a buscar, ya sea en México, en Guadalajara, y con estos compromisos iba a ser mucho más difícil. Fíjate que mencionas una cosa en la que yo hago mucho hincapié en que ya se ha perdido eso, el compromiso con tu banda, el compromiso con tu proyecto, que tengas un proyecto que sea el más importante de todos. Ahora eso ya no sucede. El fenómeno que se da ahora en la música, al menos como yo lo percibo, es que tienes 1000 proyectos, tocas con no sé cuánta gente que tiene otros 1000 proyectos, y entonces ya, perdón, ya no sé cuál es el proyecto importante para ti, y ese compromiso que hacía que una banda tuviera como una hermandad y que lucharan por ese mismo proyecto, como tú dices, como si fuera tu trabajo, tu oficio, pues ya no lo ves. Hay el oficio ahora hay el oficio de la individualidad del músico, que sí hay mucho de dónde agarrar, porque hay muchas escuelas, salen, están muy bien preparados muchos músicos, pero ya no hay ese compromiso que a lo mejor es un poco romántico, ¿no? Pero creo que era como se daban los proyectos perdurables y que daban frutos. Creo que estamos viviendo otra etapa de la música, y en la música misma también se oye el resultado, ¿no? Ahora hay como muchos solistas que se hacen acompañar de músicos que tocan con todo el mundo. En fin, el fenómeno ha cambiado, pero yo sí extraño un poco esa parte del compromiso de las bandas que hacía que los músicos estuvieran casados con una idea y se fletaran a tratar de lograr las cosas bajo esa idea. Esa gira de Centro Occidente, pues la recuerdo gratamente porque yo los acompañé, íbamos ahí, qué locura de gira, ¿eh? En un camión así enorme que se compró, De Wando, toda una experiencia, yo hice de esas giras 6 giras, Noise. Me aventé 2 con el que ríe, una con el azote, una con pie grande, etcétera. Pero esa gira como decías, sí, fue todo un rollo. Nos perdimos no sé cuántas veces. Iba a se, des- Olimpo también. se descompuso el camión, Se descompuso el camión y era un rollo. Sí, yo fíjate que en esa gira sentí que ya había cierta, como que iniciaron algunos conflictos entre ustedes. Tú alegabas mucho, me acuerdo mucho que alegabas mucho la cuestión de la responsabilidad con la banda, la responsabilidad con la gira, con el llegar y tocar y checar que todo funcione, y y el había dinero como, que se nos acababa, o sea, a veces iban de fiesta y se gastaban lo de claro, los discos del ICA y cosas así, ¿no? sí, la administración del dinero y todo ese rollo, y a lo mejor uno o dos de tus compañeros, pues más bien ya estaban como rockstareando el asunto, ¿no? Creo que eso es como, sobre todo a esa edad es como natural, porque yo también Claro. hice muchas tonterías antes y después. Entonces, lo que sí es que, no sé si también es en México, tú puedes decirme, Abraham, pero, o sea, en México en general, en el país, como la idiosincrasia, eh, grupos longevos como YouTube, los Stones, ven como un trabajo, como algo, no como una obligación el proyecto que tienen. Eh, y yo creo que como en las empresas, a veces supongo que si quieres tener a tu personal y que siga funcionando bien, pues los incentivas a que tengan esto, a que se preparen, a que tengan capacitación. Y creo que en los grupos no, o sea, de repente empieza a haber como un individualismo, ahora yo quiero ganar más, yo quiero ser el rostro del, que Claro. salga en las portadas, no sé, pero yo creo que a veces siento que es educación a lo mejor, ¿no? A lo mejor Sí, en otros países tienen otro estilo de educación y no se marean tan fácil. fíjate que es un fenómeno, yo creo que mucho más del rock en México. O sea, ni siquiera de otras disciplinas artísticas ni nada. Te voy a decir por qué. Yo he visto varios testimonios, he escuchado y he visto documentales, etcétera, del caso de Santa Sabina. Santa Sabina era una banda que ensayaba 4 horas al día, diario.
era una disciplina que Rita, viniendo de la disciplina del teatro, les impuso a los músicos. Este es nuestro trabajo, esto es nuestro oficio y tenemos que dedicarle todo lo posible, ¿no? Entonces ya desde ahí, desde ese compromiso con el ensayo, que es de donde surge todo, es lo primero. Y en el ensayo no se trata de que vas a ir a echarte una chela, no, no, vas a ensayar, vas a trabajar tu proyecto, tu música. Y había un compromiso muy importante. Siento también que pues tú recordarás que decían, no, que la maldición de la explosión, que ganabas, grababas tu premio, que era un disco, un cassette, y pum, se deshacía la banda. Es eso también, te subes a un ladrillo y te mareas. O sea, y era un concurso local para dar un aliciente, un incentivo a las bandas y que de ahí continuaran, fueran perseverantes, etcétera. Pero era como que la onda era ganar la explosión, ya la hicimos. No, maestro, es apenas el principio de las cosas. Apenas estás empezando. Entonces creo que esa falta de visión, como tú dices, que tiene que ver también como con esa educación y esa disciplina, pues hacía que sucedieran las cosas así. También siento que a nivel nacional, el caso es, ok, tengo mi banda en los 70s, 80s, pero no había ya para dónde caminar. O sea, ¿qué voy a hacer? En los 70s grabar un disco era un sueño guajiro. En los 80s, cuando ya se empezaba a hacer las cosas, no había dónde tocar. Podrías grabar un disco, pero pues ¿dónde ibas a tocar? ¿Dónde lo ibas a vender? O sea, no había campo de trabajo, por decirlo de alguna manera, a nivel nacional. Pero como te digo, también sí creo que es una cosa como muy de los músicos, como muy quizá muy del rock mexicano. Creo que sí falta faltó esa disciplina, ¿no? Y esa idea de esto es mi trabajo, o sea, me encanta hacerlo, pero es mi trabajo, es mi oficio que estoy desarrollando, ¿no? Sí, ahora es mucho más fácil muchas cosas porque incluso ya hasta fácil y difícil porque ahora uno compite contra el mundo, o sea, no Claro. es contra los de tu cuadra, tu No, no es colonia, tu global. estado, sí. La competencia es global. Oye, Nois, entonces tú te sales de Mesías, este, ¿y qué siguió en la música para ti? Yo me acuerdo de Sayonara, pero no sé si fue lo que siguió inmediatamente después de Mesías. No, hubo otros dos proyectos, uno que se llamaba Noise, Ah, sí, así claro. Que solo, eras tú solo, yo ¿no? solo, ajá, y Claro. me ayudaban en guitarra a veces Juan Pablo Viste con mi hermano Alan o DJ Pijama, Ajá, y ajá. y de ahí siguió otro proyecto que se llamaba Playmobil Band. Claro, sí, Este, sí. ahí fue la primera vez que empecé a tocar con José, con el Cheque, y hice dos CPs con esos proyectos. Eh, Algo que me gustó, por ejemplo, fue que como Noise le abría la función de Repulsa y a Mesías, por ejemplo, fui Órale. el primer grupo electrónico de Aguascalientes, como quien Sí, dice. sí, sí, sí. Y, y algo que me fue abriendo puertas, pues era que tomaba decisiones más fácil. O sea, si decidía grabar una canción o ir a tocar a algún lugar, pues está esto, ¿me ayudas? No me ayudas. Y a lo mejor fue cuando vi la opción de no comprometer tanto a la gente, porque a veces los compromisos de los otros no son los mismos que los que tienes Claro, tú. que el tuyo, claro. Oye, y todo esto era música tuya. Sí, sí, fíjate que una vez intenté hacer covers, me invitaron a un grupo, este, versátil, grupero, no me acuerdo cómo se llama la chica, pero era Los Cálidos. Ahí conocí Ujú. también a varios músicos y eran puros, músicos muy buenos. Yo creo que pensaban que porque tocaba en Mesías y había ganado la explosión rockera, yo era también. Pero cuando me enseñaron las canciones y eran charangas, y la neta, pues yo no Claro. sabía nada de eso. Les dije, no, la neta no la voy a hacer, porque me ponían teclados y lo que quisiera, pero pues realmente no me nacía, nunca he sabido sacar covers. Creo que una Ajá. vez nada más saqué con un proyecto de The Cure que tenía por ahí Edgar, no sé si lo recuerdes. Saqué una vez Edgar, nada más una rola. Edgar, el que tocaba en Trauma, ¿o cuál Edgar? Ajá, sí, el Órale. bajista. Claro, Tenía sí, sí. un tributo a The Cure y dos veces toqué con él. Y pues, por ejemplo, una vez intenté también, bueno, ahí no eran covers, más bien toqué como músico invitado con Stuteris en el grupo de El Víctor. grupo de Víctor Fonseca.
Que un proyecto muy interesante, Teris. Oye, entonces fue Noise, que de ahí se te quedó, bueno, yo desde entonces te digo Noise, y luego Playmobil Band. ¿Cómo mutó? Según yo, Playmobil Band se convirtió en Sayonara, o fue otra cosa diferente. No, sí, sobre todo porque cuando empezamos a llevar el material a las disqueras, nos decían que por el nombre, como era marca Los registrada, no iba derechos, a tener futuro. claro. Entonces decidimos cambiarlo a Sayonara, y así salió el primer disco. De hecho, el primer disco sí alcanzó a salir en disquera todavía, en una disquera que se llamaba Misha Records. Había Ujú. tres proyectos, bueno, tres disqueras interesadas, pero Sí. fue como la explosión de las disqueras independientes, donde aparte de tú poner la producción, la grabación, el diseño, tenías que armarles el plan de medios y soportarlo financieramente. Entonces, Sí, era todo tu rollo. Nada más ellos te maquilaban. finalmente vimos por los que nos maquilaran y nos saliera más barato a nosotros, que también no tuvo mucha difusión, pero pues nos ayudó a ver que sí se podían hacer las cosas. Recuérdame, el disco de Mesías ¿lo sacó Opción Sónica o no? Sí, opción sónica. Sí, va. Que De fue hecho, el la segundo iba a disquera, salir con Warner porque ya estábamos apalabrados y pues fíjate. sucedió esto y ya no se movió. ¿Y ese segundo disco salió en algún momento? No lo Está recuerdo. completo, lo sacamos un tiempo así virtual cuando estaba el MySpace y eso, y ahorita están viendo Enrique y ellos subir el material de Mesías gratis, pero ellos estuvieron moviendo varios rolas de ese disco, en acoplados, sencillos y cosas así, pero sí ¿Sabes qué está estaría completo. chido? ¿Sabes qué estaría chido, creo yo? Digo, que lo maquilaran, porque ahorita ya no sale tan caro una maquila de 1000 copias, o puedes maquilar incluso 100 copias, y estaría chido tener el segundo disco de Mesías. Digo, el primero, pues sí lo conocemos más o menos los que vivimos aquella época y todo, y lo tenemos y todo, pero el segundo disco, siento yo que se quedó pues ahí como enlatado, y estaría chido tenerlo. Oye, Nois, entonces Sayonara duró un rato, ¿no? Yo me acuerdo que Sayonara sí anduvo rolando un rato tocando por aquí y por allá, ¿no? Sí, en vivo, creo que, bueno, con Sayonara tengo 7 discos, creo, y, pero en vivo creo que en el 2012, 2013 dejamos de tocar mucho por los compromisos de los De integrantes que aunque trabajo. eran, ajá, que aunque eran de varios, o sea, cambiábamos, cada disco cambiábamos integrantes. Por ejemplo, del primero era Eder y yo, y José era como músico invitados, y de repente el cheque. En el segundo, pues se incluyó Arturo Peraloca de baterista, Mm, sí. estaba José todavía en el bajo, pero ya de planta, y se salió Eder, pero por ejemplo teníamos invitados, después entró Smiley de guitarrista, que era el que estaba Smiley, en claro. que era Coito Circuito, ¿cómo se llamaba su banda? Sí, después se llamaron Pollen, Pollen, exacto. claro. Y ya después, pues se empezó a hacer con los músicos que me ayudaran, porque realmente era difícil. Y lo que me gustó más es empezar a grabar. O sea, me gustaba lo que aportaban los otros músicos. Después entró Susan, estuvo el Piti, por ejemplo, de baterista un tiempo, Ujú. entró Helen en las voces, pero llegó un momento en el que no estaba muy estancado porque nadie podía de los amigos o músicos ir a las tocadas, y aparte llegó el momento en el que no había dinero, o sea, tenías que invertirle todo Claro, para tocar, y desde el viaje, las comidas, los hoteles, y no te pagaban, o sea, era pagar por tocar, y dices, pues no claro, es negocio, ¿no? Y aparte le claro, estás no, no, metiendo dinero bueno al malo. claro. Eh, digamos que estos son los proyectos musicales, o sea, en los que has estado participando, pues tú, ¿qué proyectos tuyos? Has participado de invitado en algunas otras cosas, ¿no? Sí, por ejemplo, en discos, por ahí he estado con Blaster, con Bistec, un tiempo estuve tocando con Manimal, con Stuteris, eh, he hecho mucha música, por ejemplo, últimamente empecé a hacer mucho jingles y cosas así, a producir cosas con lo del estudio,
pero me enfoqué mucho en el audiovisual. Entonces hice muchos videos para música para cortometrajes, para Que ese es un tema interesante, ¿no? Interesante el asunto de, tú empezaste como a incursionar en la cuestión del estudio de grabación, ¿no? De música, ¿no? Y te armaste tu arsenal de teclados, tenías ahí una cantidad increíble para que cualquiera se divirtiera un buen rato. Empezaste a grabar otras bandas, etcétera. Tenías tu estudio, no sé si todavía esté ahí por la Alameda, no, ya no. ya no, pero de repente incursionaste también en el asunto audiovisual al grado de que pues tú fuiste quien dirigió todo el asunto del video de nuestro DVD del Del azote. azote, sí. De hecho, una super experiencia, a mí me gustó mucho. Yo no conocía mucho el azote, sabía que todo el mundo era fan, pero hasta ese momento, porque los había visto varias veces y lo que más me llamaba la atención era el espectáculo, Ajá. pero hasta ese momento fue cuando comprendí la música y aún así creo que fue más adelante cuando, porque a veces uno como que se enfrasca en ciertos géneros y dice, es que este es mi género, pero después que ves cómo la construcción musical no importa más que el instrumento, porque a mí lo que me movía de las otras es que era mucho guitarrita acústica y cosas así, Ujú. pero en ese momento me gustó mucho, sobre todo el ensamble de ese concierto y el concepto visual que me gustó, que era algo, pues como tú dices, bien armado, profesional. eh, la música tenía buenas melodías, tenía buenas letras, decía algo, te quedabas algo. Entonces, am- al- era fácil de digerir porque eran melodías agradables, pero aparte dejaba mucho como para irlo razonando, ¿no? Y Sí, cuando hicieron el concepto del DVD, me acuerdo que hasta hicieron unas maquetitas de lo que sí, buscaban con el escenario y cómo íbamos a verlo. sí. Entonces fue un trabajo como que muy difícil, porque fue mi trabajo grande, así, mi primer trabajo grande en el aspecto audiovisual. Yo siempre quise estudiar cine, pero pues por recursos no pude. Y esa fue una muy buena oportunidad. Creo que se lograron cosas muy buenas. Hubiera hecho cosas diferentes con los conocimientos que tengo ahora, pero creo que hay algo que se me hace muy importante. A veces siento que nuestros errores nos enseñan más que nuestros logros y en eso tengo mucho, o sea, de errores y de fracasos y de pérdidas, he tenido mucho y me ha enseñado bastante y gracias a eso he llegado hasta a donde he querido por el momento. Estás súper metido ya en la cuestión del video, de la cuestión del cine, etcétera. ¿Cómo fue o sea, cómo fue la transición? Digo, no sé si es transición o va paralelo la música, el estudio de grabación y la cuestión del video y todo este rollo. Yo, hablando de esa experiencia del azote, pues nos metimos todos en un terreno que desconocíamos y, y tú eras el que más conocías de eso. O sea, eran tus primeros trabajos digo, yo hice el guión de luces, por ejemplo, porque yo había tomado un curso de iluminación, pero el curso de iluminación que tomé era teatral. O sea, no era iluminación para video ni para tele, ¿no? Entonces, yo siento que quedó un poco oscurito todo el video, pero incluso ese resultado, pues, se me parece fortuito, porque tampoco el azote era algo así como, tan, tan alegre ni nada, o sea, al contrario. Pero ¿cómo empezó tu interés por la cuestión visual, audiovisual? ¿Cómo lo has llevado? Porque al grado que creo que eres maestro, ¿no? En la carrera de cine de aquí de la Universidad Autónoma. O sea, realmente has profundizado en el tema tanto que pues, mm, un referente en Aguascalientes. Has tenido ya una trayectoria importante en esto. ¿Cómo se ha dado? ¿Has seguido tú al paralelo con la música o te has enfocado más en el asunto audiovisual, en la cuestión del cine, etcétera? ¿Cómo se dio eso y cómo va? Pues mira, gracias. Creo que la universidad fue donde salieron todos estos gustitos. Entre esos está el cine. Nos tocaba clases de cine, hacer cortometrajes y hacer el sonido. Lo del estudio fue porque
pues necesitaba grabar mis demos y no tenía lana. Entonces, pues empecé a comprar equipito para hacer mis demos cuando empecé solista y fue creciendo, creciendo, creciendo hasta que pude compartir eso con los demás, ¿no? Y empezar a sacar dinero de los estudios que fui teniendo. Eh, Algo que me ayudó mucho fue que las generaciones anteriores, mi primer trabajo en cine, por decir así, fue nuestro cortometraje de tesis en la universidad, era en 16 milímetros y yo hice la música, pero Mm. era 16 milímetros cinta, entonces se cortaba con navaja, Claro, claro. la música se tenía que grabar en tiempo real porque no había Pro Tools, no había software como para estar acomodando. Entonces, muchas cosas de las que aprendí y gracias a que, de hecho, fue el primer cortometraje sonoro que hubo en la universidad, ese corto. Ya después empezaron a crecer y a tener más cosas. En ese entonces para comunicación, ya después hicieron lo de la carrera de cine, pero me llamó mucho la atención y mucha gente me buscaba para hacer música o sonido de sus proyectos audiovisuales. E igual con lo de la grabación, pues me empecé a enfocar también en bandas en vivo a veces, o pues realmente creo que mi expansión fue por necesidad más que por bueno, aparte de que me gusta, pero mucho por necesidad, porque en la música a veces no hay mucho trabajo. Hubo un tiempo en que los estudios de grabación ya no fueron necesarios, todo el mundo podía hacer sus maquetas, entonces pues hay menos chamba. ¿Dónde busco? Pues en los eventos en vivo. Los eventos en vivo están saturados y no hay chamba, pues me voy a los audiovisuales. Ahí estuve mucho tiempo en publicidad, en audiovisuales de publicidad y ahora en cine. ¿Cuál es la ventaja del cine que le veo a comparación, por ejemplo, de la música y de ingeniería de audio normal de la música? Es que es mucho más complejo y mucho más completo y además hay chamba para todos. Durante la pandemia, lo que más se consumió fue películas y series. Claro. Las pocas orquestas sinfónicas que quedan, quienes más les dan chamba son los músicos, bueno, los que hacen la música para cine. Muchos de los músicos que estaban en la música, porque me he encontrado a muchísima gente ahora en esto del cine, pues se pasaron Ujú. acá porque hay más trabajo, más dinero, más movimiento y pues se le batalla menos. Creo que mucho es por necesidad también. Eh, pues desde el primer momento de Sayonara que vi que no se podían grabar discos, pues empecé a regalar mis discos para que los escucharan en otros lados y sabía que no iba a poder vivir de la música, entonces son pocas las gentes que pueden vivir de la música y hay que estar buscando como en otros lados, creo que Latinoamérica en eso, bueno, de los países que he visto y de los colegas que tengo, la mayoría tiene el mismo problema. Tienen que estar haciendo muchísimas cosas en varias Claro. partes para llegar incluso con piedras y palos. Sí, sí, sí. Sí, es un reto siempre, y creo que no solo en Latinoamérica, en todo el mundo es igual. Hay músicos de un talento increíble, de una habilidad increíble que tienen que trabajar en otras cosas. Ahora sí que vivir de la música es un privilegio que pocos lo tienen. Sobre todo vivir de la música que tú quieres hacer, ¿no? Porque puedes vivir de la música, como tú dices, pues haciendo música versátil o si te invitan o sea, siendo un músico invitado de todo el mundo, pues vas a vivir de la música y vas a vivir bien, pero de la música que te gusta, pues no es fácil. En ese sentido, por ejemplo, los trabajos que haces en cuestión de cine, los trabajos de video, etcétera, ¿cómo los escoges? ¿Qué satisfacciones te dejan? Eh, ¿Hasta dónde es tu capacidad? Yo desconozco un poco el asunto. Sé que en Aguascalientes ahorita hay un gran movimiento que tiene que ver con la gente que está haciendo cosas en cine, que hay muchas aspiraciones y que hay mucho talento, pero tú, en tu caso, ¿cómo particularmente escoges los proyectos? ¿Te das ese lujo de escogerlos o vas agarrando lo que cae o cómo está la onda ahí? Pues aquí en Aguascalientes todavía no. Hace cuenta que en Aguascalientes estamos como cuando en cine estamos como cuando empezaban en el rock, ¿no? Están en pañales, sin dinero, sin foros, sin fondos. De Que repente además es muy llegan. caro el cine, ¿no? Algo que comparo mucho es, por ejemplo, yo me acuerdo quería un instrumento caro, un teclado, por ejemplo, un Moog, y el más caro en esa época me costaba 40,000 pesos. Cualquier cosa, software, aparato, micrófono para cine, me cuesta el doble de, por ejemplo, si ese Moog costaba 40, un micrófono para grabar diálogos me cuesta desde 30
y los buenos 60, 80,000 pesos. Entonces, Wow. este, el hecho de estar etiquetado, hasta el software para cine, por ejemplo, el Pro Tools normal, ahorita cuesta, bueno, la renta anual $300 y la renta del Pro Tools para cine cuesta $800. Claro. Entonces, sí son costos muy altos, pero por lo mismo hay un poco más de dinero. El problema en México es que, y no nada más es en cine, en cine pasa mucho, pero porque no por el costo, pero pasa en todo, te vas a dar cuenta, ¿no? De todos los que piden, ya llegan al IMAX y quieren para su disco, No, para su claro, banda, etcétera. Todo, claro. estamos acostumbrados a que todo lo del gobierno, en lugar de buscar una empresa, de crear no sé, tus proyectos y hacerlos redituables. Si yo quiero seguir haciendo cine, pues vendo la película y que la gente la vea, no la hago la película que quiera, como le hacemos con la música, ¿no? Pero yo sé que la música a lo mejor no le va a gustar a todo el mundo, por eso sé que no puedo vivir de ella. Ujú. Pero no te puedes dar, por lo menos aquí en México, a escoger de proyectos. Hay muchos que me llegan, muchos de los que empecé a trabajar eran pues porque llegaban, otros porque me gustaban, y ya últimamente pues que me gusten y que paguen, ¿no? Porque también hay una costumbre, sobre todo en Aguascalientes, de no pagar cualquier servicio, de ahorrarse cualquier servicio. Claro. Oye, déjame los más barato. Oye, no, no, claro. Estamos Oye, en Aguas, pero en Aguas te cuesta lo mismo un teclado. De hecho, algo que me dijeron, estoy en unas sociedades tanto de sonido de cine como de audio. Gente de otros países, Europa y Estados Unidos, dice, no puede ser posible que en Latinoamérica cobren más barato, siendo que les cuesta más caro el equipo, porque lo tienen que importar, los conocimientos también los tienen que importar, traducir, etcétera. Entonces, no pueden dar tan barato lo que hacen, ¿no? lo que pasa es que si no das tan barato, luego no vendes, ¿no? O sea, porque no hay el mismo poder adquisitivo. O sea, tú haces el sacrificio para hacerte de tus herramientas, pero pues esas herramientas las vas a tener que, por lo menos, cuidar bastantes años para que te duren y que puedas estar vendiendo tu trabajo la mejor manera posible, porque tampoco hay tanto poder adquisitivo. Oye, Nois, mencionas un tema también que a mí siempre me ha movido y que también trato de como hacer hincapié en ello. Tú dices, vas al IMAC para que te den lana para hacer tu disco o para fondos para tu película o para tu corto. Y sí, creo que las instituciones tienen la obligación de apoyar, pero el crecimiento de las escenas de las diferentes disciplinas artísticas en Aguascalientes ha sido tremendo. O sea, hay muchísimas compañías de teatro, hay muchísima gente queriendo hacer cine, hay muchísimos músicos, muchísimos realmente. ¿Cuántas academias tenemos ya de música, digamos, pues de un nivel importante? Entonces, sí hay muchísimo practicante de disciplinas artísticas que está en su proceso de crecer, etcétera, pero en las instituciones son insuficientes para poder apoyar tanta cosa. O sea, es imposible. Y creo que la iniciativa privada ha tenido poco interés en apoyar esto, ¿no? ¿Cuál sería, en tu punto de vista, como la llave o la clave para, para que aún y cuando una institución no te pueda apoyar por mangas o por mangas, tú puedas continuar con tus proyectos y le des continuidad y seguimiento a tu carrera? Pues yo creo que, mira, en primera, algo que siempre ha pasado, ya ves que todo el mundo va al ICA o al IMAC, entonces eh, el gobierno debería de empezar a apoyar, pero como el primer escalón. O sea, como que la obligación del gobierno debería de ser a los que van empezando. Está bien que también lo hagan con proyectos sólidos, pero lo malo es que o completas un proyecto completo, o sea, de inicio, de que empezó el proyecto al final, y sin arriesgándote a que, no sé, dejes de darle dinero y se separen porque no tienen dinero, o les enseñas del principio a dar el primer paso y que los siguientes, a lo mejor estímulos fiscales, estímulos, no sé, por ejemplo, una fuente de ingresos grande en Estados Unidos como economía es el cine. Sí. La industria cinematográfica puede dar muchísimo. Si se invirtiera en que
hubiera inversión a lo mejor en cine o en eventos masivos musicales. Por ejemplo, aquí los eventos masivos musicales son bandas, ¿no? Banda no sé quién, pero supongo que un día traes a YouTube o como cuando trajeron a la feria al DJ este famoso, donde gente de otros lados puede venir, empieza a inyectar dinero al Estado. Entonces, si hay eventos artísticos, creo que hubo un momento en el ICE en el que empezaron a traer eventos internacionales. No sé si recuerdes, eh, incluso hasta la universidad empezó a traer eventos internacionales. Entonces, el turismo cultural da mucho dinero, porque viene Claro, gente, se queda aquí, consume aquí. Entonces, si nosotros alentamos eso, aparte hacemos que esos eventos foráneos dejen un porcentaje o un dinero que vaya a fondos para apoyar este tipo de proyectos, pues la gente se va a empezar a acostumbrar a tener ese tipo de conciertos, como en Ciudad de México o Guadalajara. Y obvio, pues tampoco puedes estar aquí todo el tiempo. Si yo me quedara a esperar a que Lima, Cuelica me diera dinero, pues nunca iba a salir nada. claro, Este, creo que sí depende de cada quien y también de que lo veamos como una forma, o sea, nuestro estado o nuestro espacio es apenas un escalón en este mundo nuevo, tan abierto, tan global. este, Puedes llegar a Timbuktu, a China, a África, donde tú quieras, nada más es cuestión de que te pongas las metas. Mi solución cuando empecé con Playmobil y Sayonara fue hacer las canciones en inglés porque sabía que iba a tener una repercusión mayor porque hay más habitantes que conocen el idioma. Igual claro. podría ser con el cine, igual puede ser, aunque tampoco es obligatorio. Por ejemplo, los progresivos italianos, pues los escuchan en Todo el todo el mundo mundo con su y idioma están en su, original. ajá. Entonces, pues depende mucho de lo que hagas, pero yo creo que sí, a lo mejor como instituciones, pues no apadrinar todo el tiempo a los mismos o a todos, o sea, o que esperen todos que los estés apadrinando. Y no sé si también el público está acostumbrado a que todo sea gratis y por eso no hay lana. Viste en otro clavo que siempre estoy insistiendo yo. O sea, ese es un problema tremendo porque, por ejemplo, tú decías, este, el cine da mucho trabajo, etcétera. El problema del cine en México no es la producción de cineastas y de gente que está haciendo cine en México, es la exposición de los trabajos. O sea, ¿dónde vas tú a difundir? ¿Dónde vas a tener funciones de cine hidrocálido? O sea, no hay consumo. Y si no hay consumo, pues no hay manera de recuperar la inversión, ¿no? Entonces, es un círculo vicioso que de alguna forma hay que romper, pero me parece sumamente interesante tu punto de vista, ¿no es? Pero Creo también que, sabes que, Abraham, perdón, sí, creo que sí, tiene dime. mucho que ver eso que dices del público, de no hay espacios, pero también porque pasó también con los músicos esta es mi música, véanla si quieren, así la quiero hacer. Y los cineastas hacen lo mismo, es mi película, pero ¿a quién le interesa ver tu película o escuchar tu música? No se hace un trabajo como para que a Juan de la Sobre todo, tienda o Pedro les llame la atención ir a verte. no, y sobre todo viendo la oferta que tú mismo mencionas por la globalización. O sea, yo puedo entrar no solo a Netflix, a una gran cantidad de sitios en donde puedo escoger qué película ver. Puede estar la tuya ahí, pero pues, puede pasar desapercibida por la gran cantidad de oferta que hay. Y como tú dices, el artista tiene que, obviamente, quedar satisfecho con el producto artístico, con la obra que realizó, pero tiene que tener la intención, por lo menos, de que haya ese diálogo entre público y objeto artístico o público y artista. O sea, no es nada más, lo voy a hacer para mí y así, si les gusta, bueno, y si no, no. Porque ahí sí entramos en un sinsentido. Entonces, si lo haces nada más para ti, pues ahí guárdalo en tu casa, ¿verdad? O sea, ¿para qué quieres apoyos o para qué quieres desarrollar tu creatividad? Totalmente de acuerdo contigo, Nois, en ese sentido. Oye, ¿y qué onda con la música? Ahorita que estás tan metido en todo este rollo del cine y de la cuestión audiovisual, ¿qué onda con la música? ¿Continúas en ello o lo tienes como en stand-by? ¿Cómo está la cosa? Pues se supone que continúa, pero está por lo menos Sayonara en stand-by. Tengo 3 discos terminados, les faltan
a 2 letras y a uno grabar las voces. Ahora con lo de la pandemia, desgraciadamente perdí mi segundo estudio, no pude pagar ya la renta, obviamente, y pues en lo que me recupero, pues necesito buscar un espacio, volverlo a instalar y estar pagando las rentas, pero no sé, todo terminó la pandemia y todos los bienes raíces aquí en Aguascalientes, bueno, no nada más aquí en Aguascalientes, en el mundo, todos los costos subieron al, no sé, un 30%. Por Sí, ejemplo, hay amigos de Los Ángeles que trabajan en cine que me dicen, oye, ¿no tienes chamba? Es que no tengo chamba, ya no tengo ni para pagarle a mi familia la comida. Dices, no manches, tú vives en Los Ángeles y en serio, de Los Ángeles, diario me llegan opciones de trabajo 15, 20. Dices, vives en Los Ángeles y tienes broncas, pues aquí estamos peor, ¿no? En Aguascalientes. claro, la recuperación va muy, muy lenta. Oye, Nois, pues vamos al momento de hablar de un disco sumamente importante siempre se los pedimos a cualquier invitado o invitada, a manera de recomendación y a manera también de que nos platiques el por qué, ¿no? O sea, y es difícil escoger uno. Si me lo preguntas a mí, yo tengo 200 discos importantes en mi vida, pero al escoger únicamente uno, pues tiene ahí algo que compartir con los demás. Tú dices, nos comentas que el disco Ultra de Depeche Mode es un disco muy importante para ti en tu vida. Ayer lo estaba reescuchando yo. Me acuerdo cuando salió ese disco, que es un disco del 97, eh, que fue un poco sorpresivo que empezamos a escuchar ahí más guitarras eléctricas y más baterías, ya no tanta programación. Sí había programación y también como un sonido de Depeche Mode más tirado al noise, ¿no? O sea, con un poco más de ruido, ¿no? Porque los discos anteriores, incluso hasta el Violator, son discos como muy limpios porque todo es con sintetizadores, secuenciadores. Entonces, este disco es más agresivo, un poco más rocker, pero también como más noise y siento que Depeche se atrevió, ¿no? Después de ser un grupo tan exitoso, digo, eran exitosos, pero a partir del Violator se volvieron así súper ultra mundiales. Con el Ultra se arriesgaron, ¿no? Dieron un paso adelante y es un discazo. Ayer lo estaba volviendo a escuchar y es un discazo el Ultra. ¿Por qué es tan importante este disco Ultra de Depeche Mode para ti? ¿Qué le encontraste? ¿En qué momento de tu vida se dio? ¿O cómo está ahí la cuestión? Hay muchísimas bandas que me encantan. Nine Inch Nails, Jarre, Kraftwerk. Depeche Mode es de mis favoritos desde el inicio, era base de lo que quería hacer cuando empecé a ser músico. Pero este disco específicamente cayó en la etapa en donde yo me separaba de Mesías. Uh, este disco es un disco que para ellos es importante, bueno, siento que para ellos debe ser importante. Terminaron el Songs of Faith and Devotion, Uh donde -huh. eran ya casi rocks, estaba de moda el grunge, metieron más guitarras, pero el vocalista casi se muere de una sobredosis y tuvieron Heroína, muchos ¿no? problemas, ajá, y tuvieron muchos problemas y se separó el Alan Wilder, que era hacía las baterías en los discos, era casi el asistente del productor o producía bien las rolas, porque estaba harto del relajo y tuvieron un quiebre. Entonces, tardaron mucho tiempo en sacar otro disco después del Songs of Faith and Devotion, y fue yo dije, ¿qué van a hacer 3 elementos en un disco de Depeche Mode? ¿Cómo va a sonar? Ya, no sé, ya había salido en el primer disco el compositor que era Vince Clarke y después tomó Sí, el Martin Gore, pero este sí. disco suena así, como tú dices, es más arriesgado. Tiene guitarras, tiene percusiones, tiene una madurez musical. Se ve que todos sufrieron una transformación con lo que haya pasado en cualquiera de sus vidas, y se ve incluso hasta en la madurez en las letras, en lo que dicen, en las melodías. Sí hay la rola típica de hit, pero también hay muchas rolas muy tranquilas, muy, muy espaciales, muy contemplativas, ¿no? Y a mí me encantó y me sentí muy identificado con la situación que ellos tenían y dije, pues si ellos hicieron este gran disco después de esto, pues yo es probable, yo decía, es que si me salgo de Mesías, se va a acabar mi vida musical, no sé qué voy a hacer. Y pues más bien empezó, ¿no? Empieza otra etapa y empiezas a madurar. Y es como con lo de Desayunar, está detenido ahorita, pero como Israel Noise, ya abrí también plataformas eh,
un espacio para meter todos los discos que he hecho de cortos, películas, etcétera. Significa que hay algo diferente y lo vas a ver también, por ejemplo, en la presentación. Últimamente me he metido mucho a asociaciones internacionales de ingenieros de sonido, de música, con editores de sonido gringos, y he aprendido sobre todo muchas cosas que a veces le hacía el feo, por ejemplo, jazz o ciertas formas de instrumentistas. Aprendí mucho de la época de los 30s, 40s, de la música, lo importante que era el jazz en sus tiempos, que era arriesgarse, era como irse de la música clásica y hacer otras cosas. La Ajá, importancia, por ejemplo, de la música concreta, de hacer ajá, ruido y silencios, el crowd rock, por ejemplo. A mí me encanta mucho, ahorita también Tangerine Dream, claro. Yarré, ahora que se murió Vangelis, ah, ah, cosas muy ambientales. Entonces, empiezas a ver que la música no nada más es notas, acordes, melodías o velocidad, o O sino habilidad, puede ser, ajá, o habilidad, puede ser texturas, estados de claro, ánimo. A final de claro. cuentas, no nada más en música, sino en cine, por ejemplo, el sonido o las imágenes, pues son como texturas, ¿no? Que nos ayudan a llegar, a final de cuentas, a un, pues a un sentimiento, a una A forma de expresar pensar. ese sentimiento, Sí, expresar esa emoción, ¿no? sí, si no es Claro. emocional, a lo mejor no pega. Y había muchas cosas que yo no entendía de esa forma. Y creo que con Ujú, la madurez y el conocimiento te van dando esas herramientas. claro. Sí, Depeche Mode, curiosamente yo ayer reescuchando, porque casi el disco de Depeche Mode que siempre vuelvo a escuchar es el de Violator o el anterior que es el Music for the Masses. El de Ultra también lo escuché, pero reescuchándolo ayer y considerando así lo que conozco yo de Depeche Mode, que sí soy fan, pero no estoy así tan clavado en toda su carrera. Siento que es un grupo, pues como electrónico, digamos, pero sobre todo en el Ultra, como dices tú, son los tempos de las rolas son lentos o semilentos. O sea, no hay una onda dance ni una onda así, vámonos para arriba, no. Es una onda así como potente, poderosa, pero semilenta, ¿no? Es así como, digo, y el abrirse a cualquier lenguaje como músico, como lo comentas ahorita, y de estar descubriendo todo el tiempo, ¿no? No perder la capacidad de asombro y todo eso que llega también se va a ver reflejado en lo que haces, ¿no? Ese es todo tu bagaje cultural y todas tus influencias se van a ver reflejadas en la música que haces o en cómo musicalizas una película o en cómo incluso creas una imagen en un video, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, el que sigue, el Exciter, también me gusta muchísimo. Estaba entre, no sabía entre cuál, pero emocionalmente como sirvió más en la vida como ejemplo este disco, pero el que sigue también es súper más lento, súper más raro, así a muchos les da flojera, pero también es muy profundo, con muchas texturas, a mucha gente se le puede hacer aburrido, pero eran como eh, ideas muy maduras, con mucho feeling de cosas grandes que les estaban pasando, yo creo, en su vida. Y además una experimentación de los productores de decir, pues tráete este modular y lo mezclamos con una guitarra. Algo que me gustó siempre de Depeche es que las liras no sonaban a liras, o a veces los sintes sonaban a las liras, o a veces las baterías no sonaban a baterías, no sé. Oye, y luego, pues recientemente eh, se fue Andrew Fletcher y también Vangelis, que también lo acabas de mencionar. O sea, joven, ¿no? Andrew Fletcher, pues no era tan grande y se fue ya de este mundo. A ver qué pasa con Depeche Mode. Sí, mira, afortunadamente o desafortunadamente creo que él no tenía como mucha influencia en la parte musical. Yo creo que ahí podrían continuar y en vivo, ellos pueden como, tenían otros dos músicos, siempre los he ido a ver, siempre que venían, y tienen un baterista y un tecladista muy, muy buenos los dos. Y pues creo que podrían seguir el proyecto, porque a final de cuentas la mayor cantidad de composiciones siguen siendo de Martin Gore
y la voz todavía está, entonces podrían seguir colaborando. Sí es una desgracia, pero mucho de su trabajo de él fue mantener al grupo unido, las cosas administrativas y cosas así, Ujú. organizacionales. Él tomó Sí. casi como ese papel. Creo que también pasó algo similar en Maná, ¿no? Hay un elemento de Maná que se Sí, el dedicó a... guitarrista que fue el primer guitarrista, Ulises Calleros, él es el manager de Maná. Sí, pues mi Nois, ha sido un gusto esta charla contigo. Ya vamos a despedirnos en este podcast. No sé si quieras agregar algo. Pues sobre todo agradecerte, no sé si sabías, pero muchas etapas de mi vida fuiste como muy inspiración y me diste consejos que a lo mejor tú veías normales de alguien que te acercaba, que siempre eran tocadas en medio de una tocada o algo así, y me dabas consejos y muchas cosas de eso influyeron para, creo que eres de las personas que influyeron para llegar hasta donde he podido llegar. Eh, Hay veces, y es algo que me he dado cuenta últimamente, que a veces nosotros no vemos la importancia que tenemos en los demás, pero que a veces esas palabras nosotros no sabemos qué tanto pueden tener de trascendencia. Y por ejemplo, en ese aspecto, creo que muchos de los consejos que me llegaste a dar, tanto de forma de pensar, de algo que me acuerdo muchísimo, es una vez te pregunté cuando empezabas en lo del I, que estaban en el corredor Carranza, y te dije, oye, ¿y por qué ya no tocas? ¿Que ya no te gusta? ¿O nunca quieres ser famoso? O algo así. Dices, es que no es, no me acuerdo muy bien cuáles fueron exactamente las palabras, pero me decías que no es necesario porque tú seguías haciendo música y la música como te gustaba hacerla y te llenaba. Entonces yo pensaba, ¿por qué Abraham no quiere ser famoso o llegar más lejos? Y ahora lo entiendes, ¿no? A mí realmente la música la hago porque me gusta, no porque llegue mañana a televisión, Claro, sino a alguien le gusta lo que hago, qué bien, pero el chiste es como seguir disfrutando, ¿no? Ese viaje. claro, no, pues, Nois, te agradezco mucho estas palabras que me brindas. Yo, pues, lo que hago es tratar de continuar con lo que me toca hacer en el momento. Y te agradezco muchísimo esta charla, te agradezco mucho tu tiempo. Te deseo mucho éxito en todo lo que estás haciendo y en los proyectos que tienes. Espero nos sigamos topando por aquí, por allá. Estamos ahí en Ilimac todavía y continuamos, estamos al servicio ahí para lo que se ofrezca. Y bueno, pues dinos, nos mandaste un video para que lo presentemos aquí al final del podcast. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Es una improvisación. Yo pensaba que iba a ser, pues no, la verdad tiene muchísimo que no toco. A veces nada más, ahora que perdí el estudio, lo que hago es sacar de la bodega cosas, prenderlas para que no dejen de funcionar. Agarré 4 teclados y dije a ver qué sale, ¿no? Entonces, pues es algo de improvisación, pero tiene mucho que ver con lo que me gusta ahora, ¿no? Las texturas, melodías, cosas tranquilas. Espero algún día poder hacer algún proyecto musical sobre eso, pero también me obligó a, pues desempolvarme y a hacer algo. Y también para que, algo que me gustaría es que también sirva para los demás que de repente dejan de hacer cosas que gracias a proyectos como este que haces, pues nos entra la espinita de volverlas a regresar. Gracias, por ejemplo, a tus consejos. Creo que también subió Víctor Fonseca su material de psicófono a redes. Entonces, Órale. gracias a que yo lo vi en redes, decidí subir todo lo de Sayonara, todo lo que tenía de Noise. Entonces, creo que a, por ejemplo, este otro proyecto que tienes del podcast ha ayudado mucho a, sobre todo yo, la mayoría que he visto, a entender gente importante de Aguascalientes que la gente no está viendo y creo que debería de ser más visto. A lo mejor muchas cosas no van a ser en el presente, pero a futuro, si hay un lugar donde vamos a encontrar la historia de Aguascalientes, está en estos podcasts, ¿no? Pues fíjate que en realidad la intención, yo no sé cuánta gente lo ve en el momento que se estrena, pero ahí queda el documento, que esa es una gran posibilidad que tenemos ahora con toda la tecnología, ¿no? Y pues hay que tratar de aprovecharla. Y esto surgió por la pandemia, que hay que decir, como dice el refrán,
no hay mal que por bien no venga, ¿no? Entonces, a lo mejor nos hizo reflexionar en muchas cosas y bueno, pues ahí está el trabajo. Pues vamos pues a esta sección final del podcast que es de Viva Voz, con esta improvisación de Israel Noyes. Noyes, muchísimo gusto en platicar contigo, muchísimas gracias. Y lo único que me resta a mí decirles a todos es que yo del futuro no me acuerdo. Hasta luego. Bye. Thank you.